Y así te damos la bienvenida, Flor. Jugá. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todas las personas que están acá. Me parece muy lindo tener ojos del otro lado y estar acá comunicándonos y con quienes nos vean después. Bueno, no sé exactamente de qué quieren hablar. eh, Así que no sé por dónde arrancar, porque me tiró un montón de preguntas, Ale. Ya voy a ir entrando, pero lo que quiero saber es esto. ¿Nos interesa más el costado teórico? Nos interesa que haga como ponerle, no sé, una intro así como que es ecofeminismo. ¿Todos entendemos algo por ecofeminismo o no? Por ahí, Ecofeminismo tiene muy mala prensa el nombre. tal vez una mini, así como estaría como. Dale, ¿Te parece? dale, dale, Chiquito. empecemos por ahí. Dale. El ecofeminismo, que no debería llamarse ecofeminismo solamente para no decir feminismo y asustar a la mitad del planeta, es una mirada que yo siempre digo que son como los anteojos, ¿no? Es como que en una mirada, en un costadito tenés la crisis climática ecológica y en el otro tenés la crisis de los cuidados. Si lo decimos así, bueno, no decimos la palabra feminismo, entonces no entramos ahí como en esa cuestión que nos ponemos como más rígidos. Em, y esta perspectiva o esta mirada, que ahora les voy a contar, que en realidad mezcla cosas. El ecofeminismo mezcla cosas. Agarra un poquito de la biología, un poquito de la economía y un poquito de la filosofía, y es un movimiento teórico muy fuerte y a la vez es un movimiento social, territorial. Entonces, ¿qué es? Ni idea qué es, porque es algo bastante grande y bastante complejo, pero que tiene la finalidad, y esto es común a todos los ecofeminismos, que hay múltiples ramas, como todo lo que termina con ismos, en realidad es una complejidad que se contradice a sí misma, básicamente. Por eso quiero sacar el término ecofeminismo, la parte que nos da cringe. Y tiene la finalidad, y esto es lo que me parece interesante, de conectar, de conectar. ¿Vieron cuando voy a nombrar cosas muy azarosas que puede que les resuene o no? Pero ¿vieron cuando, no sé, hablas de los fertilizantes y después hablas del cáncer y después hablas del alcoholismo y después hablas de la depresión de tu vieja y después hablas del puchito y después hablas de los estándares de belleza y después hablas de el monocultivo y vos sentís que todo eso está relacionado, pero es muy complejo dar cuenta de esa relación? Bueno, el ecofeminismo viene a hilar estas cosas que sabemos que están conectadas, pero que nos cuesta mucho dar cuenta de la conexión. Entonces, una forma de decir ecofeminismo es conexión. O sea, conecta a partir de esta mirada múltiple un montón de problemáticas, ¿no? ¿Y por qué las conecta? Porque va como al hueso de la estructura patriarcal. Antes del patriarcado, esto lo voy a decir muy rápido, si quieren después entramos acá. También hay una clase mía colgada en YouTube que explico específicamente este punto, porque en un momento me puse a estudiar el útero y no sé por qué terminé estudiando el origen del patriarcado. Y lo que sucedió es que antes del patriarcado hay comunidades matrísticas, lógicas de organización completamente diferentes de las comunidades, comenzando porque eran nómadas, por ejemplo, y porque caen por fuera de la historia. Esta pregunta para mí me voló el cerebro, que fue, ¿la historia del patriarcado coincide con la historia de la civilización humana? O sea, antes de civilización te caes de la historia y entras en la arqueología. Es como entras en una protohistoria, donde solo hay objetos, pero no hay relatos, no hay narraciones. ¿Vamos hasta acá? ¿Estamos con esto? O sea, entonces, bien, estamos. Entonces, si vos querés decir, bueno, che, ¿qué onda? Porque yo me pregunto una vez, ¿pero patriarcado hubo siempre? ¿No hay otra cosa distinta al patriarcado? Esta frase de Jameson, ¿no? Donde es más difícil.
imaginarse el fin del capitalismo que el fin del mundo. Bueno, imagínense el fin del patriarcado, ya ni siquiera hablamos de eso. O sea, ni siquiera lo nombramos como una utopía, como si realmente no fuésemos, no por capaces, porque no es una capacidad, como si realmente no hubiese imaginario posible para antes o después del patriarcado. Podemos decir un montón de cosas del patriarcado, pero vamos a decir algunas nada más. Y es, y lo voy a decir desde una mirada de interseccionalidad entre el ambiente y la crisis de los cuidados, o sea, desde el ecofeminismo. Y es que el patriarcado es la falsa idea, y ustedes me van a decir por qué es falsa, la falsa idea de que podemos vivir emancipados del propio cuerpo, emancipados del resto de las personas, del resto de los seres humanos, del cuidado material y afectivo de otras personas, y emancipados de la naturaleza. Si ustedes ven, y vemos así como muy rápidamente, pero cada uno, digo, viene de sus trayectorias, sus perspectivas, su vida, algo les va a hacer sentido, que lo que hoy vemos claramente con el capitalismo, lo que trata de hacer es eso, el neoindividualismo, el individualismo extremo, por llamarlo de alguna forma, es básicamente esta posibilidad de estar disociados, de estar separados. Eso es el patriarcado. No importa si lo que se separa es Dios, si lo que se separa es yo, si lo que se escinde es hombre-mujer. O sea, la lógica patriarcal es una lógica de separación, es una lógica binaria, es una lógica de dualismos. Es lo que genera distancia. Por eso el ecofeminismo es como muy interesante verlo en relación al patriarcado, porque el ecofeminismo es la conexión, es la trama, es el tejido, es la unidad, es el todo. Por eso, ya me voy a un primer paréntesis, pero por eso el ecofeminismo habla también de espiritualidad enraizada. Pero no importa, no nos vamos a entrar ahí todavía. Entonces, esta idea, ¿no?, patriarcal de estas tres emancipaciones es lo que los movimientos ecofeministas vienen a claramente decir, esto es una fantasía, esto no es así, la vida no es así. Ahora, ahí dije una palabra que es la palabra en disputa, la vida. O sea, el ecofeminismo lo que viene a plantear es que se ha declarado la guerra contra la vida. O sea, estamos en un momento de guerra. No ahora. Yo no sé, bueno, veo que hay como distintas edades. Yo nací con la sensación de que estaba en un mundo en guerra. Soy del 85, ponele, no importa el año que hayas nacido. Yo creo que las personas nos dividimos entre las personas que sentimos la experiencia de guerra en el cuerpo solamente por la experiencia de estar encarnados en este planeta, ¿no? En este sistema. Lo que el ecofeminismo está denunciando fuertemente es que las condiciones en que habitamos el planeta ya no pueden sostenerse más. Podría entrar, ahora esto es como elige tu propia aventura. Les tiro dos líneas y me van eligiendo la aventura, por favor. ¿Sigo un cachito con el patriarcado o me meto en la parte de la crisis climática, ecológica y de los cuidados para llegar al colapso? Pueden Seguimos votar ahora uno o dos en el chat. uno Hacerme patriarcado, dos nos vamos al colapso. Hola, bienvenido a Patriarcado. Ha elegido la opción número 2. Bien. ¿Alguien más? A ver, voten ahí para tener un tres. Tres votos necesitamos al menos. Dos. Claro, como la pastilla de Matrix. ¿Sabes que el otro día me dijeron algo de las pastillas de Matrix que me traumó mucho? Bueno, vamos a ir con el dos. La Pero antes serie quiero decir lo de las... adolescente apareció la pastilla de Matrix de nuevo. Bueno, no, no lo voy a decir lo de las pastillas. ¿Vos me lo dijiste, Mar, lo de las pastillas? Sí. Entonces después lo vas a contar vos, que lo vas a contar mejor.
no te Sí. traumes. Em, bueno, entonces, estábamos en que el ecofeminismo va a las bases, ¿no? del patriarcado, y lo que viene a denunciar es esta guerra contra la vida. ¿Guerra contra la vida en qué sentido? Para el ecofeminismo, algo que no dije, pero es la parte más obvia, es que todo el sistema patriarcal se funda sobre los cuerpos y los territorios, ¿no? La famosa lógica extractivista. La lógica extractivista es la forma de ser. Para que alguien pueda separarse del todo, lo podemos pensar así en relación a lo que decíamos antes, para que algo o alguien pueda separarse del todo, tiene que tener una fuerza exterior, una fuerza superior. Tiene que haber un trasvasamiento, tiene que haber un desequilibrio energético. Lo estoy pensando muy técnicamente, pero si no, si lo pensamos políticamente, digamos, lo que hay es opresión de cuerpos y territorios, extractivismo de materias primas y de materia energética. Concretamente, los cuidados que socialmente fueron adjudicados a las mujeres, pero que esto opera sobre todos. Eso es muy lindo también. El ecofeminismo, voy a ser políticamente incorrecta, el ecofeminismo plantea muy fuertemente una crítica al feminismo que no considera a los varones como parte del dolor del tejido social. O dicho de otra forma, para los ecofeminismos, los varones son exactamente igual víctimas que las mujeres del desequilibrio que acontece. ¿Exactamente en qué sentido? Por supuesto que socializados han quedado con mayores atributos. Sin embargo, esos mayores atributos que también se les vuelven en contra, forman parte del desequilibrio del que somos parte, porque el ecofeminismo tiene como esta mirada, como decía Ale, como más en zoom, ¿no? De poder ver, o sea, todo lo humano, todo lo vivo sería víctima del sistema, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El patriarcado se alimenta, estamos diciendo patriarcado, pero bueno, no sé por qué estoy tanto con esta palabra, pero el sistema, mundo, así organizado, se alimenta de esta fuerza cuidadora, de esta potencia cuidadora, que por lo general fue de cuerpos de mujeres, y de la naturaleza. Extrae energía. De hecho, nuestro sistema capitalista mundial globalizado integrado está basado en la potencia cuidadora de las mujeres y las materias primas, específicamente los fósiles. Eso hizo que produzcamos extremadamente cantidad de energía y podamos vivir como vivimos. Que por supuesto, la crisis climática y ecológica no afecta a todos por igual, es muy diferente si vivís en el norte, si vivís en el sur. Podemos entrar ahí en un montón de temas que no me voy a meter ahora. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de colapso? Colapso civilizatorio. Justamente ayer me preguntaban por qué digo colapso y no digo cambio climático y si es lo mismo. No, no es lo mismo. Nosotros estamos hoy atravesando lo que se llama, ahora se usa mucho el término policrisis, metacrisis, múltiples crisis sucediendo en simultáneo. Económica, de los cuidados, financiera, de representatividad política, espiritual, de sentido, o sea, todas las crisis financiera, monetaria, todas las crisis sucediendo en simultáneo. ¿Qué es el colapso? Es la consecuencia de estas crisis. ¿Es una consecuencia deseable o no? Después lo vamos a discutir eso, pero es algo que necesariamente sucede a partir de estas crisis anteriores. Entonces, el colapso, que es un colapso social o civilizatorio, es colapso de qué? No se puede separar del cambio climático. O sea, ustedes saben que ¿escucharon hablar de los riesgos planetarios? Hay 9 límites planetarios que estamos trasvasando, donde el calentamiento global, el famoso cambio climático, es solo uno de esos 9.
Y concretamente, ¿qué es lo que sucedió? Los mamíferos humanos que somos, tuvimos un vínculo con la Tierra que cambiamos las condiciones geofísicas del planeta. Alteramos tanto la Tierra por haber extraído tanto por los movimientos, por los fósiles, por el tracking, por el fracking, por todas las cosas que hacemos, que es inevitable que la Tierra haya cambiado su forma. De hecho, en la ciencia dura, digamos, pasamos del Holoceno al famoso Antropoceno, ¿no? Antropoceno quiere decir eso, la época donde el hombre ha cambiado el planeta, las condiciones del planeta. Las ha cambiado ¿cómo? De forma irreversible. Entonces, ¿qué es el colapso? El colapso es, hay 9 riesgos planetarios, de los cuales ya trasvasamos 5. Estamos en una situación extremadamente crítica. Esto no es nada nuevo. Los informes del IPCC son, para decirlo en criollo, científicos muy zarpados de todos los países del mundo, formados en distintas comisiones, la económica, la social, la de la naturaleza, viri, 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 mucha gente haciendo muchos informes, libres pensadores no financiados por instituciones que bajan línea, que están denunciando exactamente esto desde principios de los 70. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que hay es corroboración empírica de los descubrimientos científicos. Esto para quienes quieren agarrarse de los datos duros. Pero también desde lo perceptivo, digo, esto lo podemos sentir y también lo podemos ver, porque hay muchas personas como que, bueno, ahora voy a entrar en el negacionismo del cambio climático, pero entonces, ¿qué es el colapso? El colapso es un posible resultado para algunas personas inminente y ya sucediendo, para otras personas una especie de fantasía, que es consecuencia de, al trasvasarse estos límites, no tenemos forma de predecir qué es lo que va a suceder. La Tierra entra en un proceso que se llama de retroalimentación positiva y es como si se saliera de parámetros. Más o menos podemos comparar esto con un cuerpo. ¿Vieron cuando un cuerpo de una persona, no sé, que está enferma y que está internada y le querés poner algo y después se le dispara otra cosa y le pones bien el corazón, pero la pastilla que le diste le hizo mierda al riñón, entonces le pasa otra cosa? ¿Ubican esas secuencias que pasan a veces con los adultos mayores ¿qué pasó? ¿Se descompensó? Tipo, y le internaste por H y se muere por J. Bueno, nada que ver, es una guasada lo que estoy diciendo, pero bueno, es esto lo que le está pasando al planeta. Esta mirada de vincular los cuerpos y los territorios es muy ecofeminista. O sea, el ecofeminismo lo que ve es una relación, casi les diría especular, entre los cuerpos y los territorios. La famosa frase de lo que le sucede a la Tierra nos sucederá a nosotros, no es una brujería, no es una maldición. O sea, es básicamente decir, formamos parte de una unidad de lo vivo. Entonces vos tenés una trama, ¿no? De tejido y tirás de una punta y ¿qué pasa con la otra punta? También se mueve. Bueno, entonces el colapso civilizatorio, que es una disciplina científica que se estudia, que tiene muchos años, tiene nacimiento en Francia, bueno, si quieren después entramos en esto, pero no es tan interesante, plantea una serie de cuestiones que van a suceder, ¿no? O sea, el calentamiento global va a aumentar las temperaturas, los climas van a cambiar. Estoy diciendo cosas que ya estamos viendo, ¿no? Inundaciones, sequías, incendios, grandes flujos de temperaturas y el famoso calentamiento. En las líneas centrales, donde pasa el Ecuador, un poquito más arriba, un poquito más abajo, las temperaturas van a ser tan altas que cada vez va a ser más compleja la vida en algunos sectores. Esto toda la línea de calentamiento global. También tenés la acidificación de los océanos, que el océano hoy, digamos, si esto más o menos tenemos en este momento temperaturas estables en el planeta Tierra es gracias a los océanos.
que están chupando todo lo que estamos haciendo. Hablo muy bruta, perdón, pero es como para que tengamos un diagnóstico común. En un momento eso no va a poder seguir sucediendo, digamos, y van a subir abruptamente las aguas porque se van a descongelar los hielos. Entonces, si tenés jugos gigantes de hielo y se derriten, suben las aguas. Entonces, más o menos los escenarios colapsológicos son los que ya estamos viviendo. El colapso tiene un basamento muy fuerte en ya no podemos habitar la tierra que habitamos. Por eso se habla de migraciones masivas, se habla del refugiado como la próxima figura política que vamos a tener que lidiar. Pero a mí lo que me interesa pensar con ustedes, porque no quiero ponerme técnica del colapso, que aparte es un tema muy complejo porque se nos activan todas las resistencias, o sea, es algo que nos da miedo, es algo que pone el sistema nervioso incómodo, es algo que no podemos hablar en grupos, es algo que provoca ecoansiedad, es algo que genera negacionismo. Flavia Brofoni les recomiendo muchísimo a quien les interese meterse deep, profundo y real en el colapso, hacer los cursos de Flavia. Flavia trabaja muy bien los sesgos negacionistas frente al colapso y ella analiza uno por uno los tipos de negación que te puede generar esto. Y esta no es una información para cualquiera, no es una información que podamos, podemos, no se los recomiendo ir a hablar de colapso por ahí por los grupos. Eh, pero lo que me interesa traerles es esto que me preguntaba Ale de la relación más específica entre las masculinidades y el colapso. Con este recuento que hice de qué es el ecofeminismo y el patriarcado, o cómo ve el ecofeminismo el patriarcado, yo pensaba, cuando Ale me invitó a dar esta charla, que Yayo Herrero, que es esta ecofeminista española que ya le cité, tiene una frase que dice que es muy patriarcal la idea del fin del mundo y que además es muy antropocéntrica. Tipo, es como la peli de Hollywood, ¿viste? O sea, todo el fin del mundo, o sea, pensamos el colapso como si fuese el fin del mundo y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El colapso tiene más bien que ver con un proceso de cambio de paradigma, de transición de modelo de mundo. Es un proceso, no es que va a caer un meteorito, eso no es el colapso. Eso es el fin del mundo, que es esta idea patriarcal, ¿no? De nos salvamos unos pocos, solo van a vivir las personas que le paguen a Elon Musk para subirse a su cohete y van a terrificar Marte, ¿no? Esa idea de colapso es una idea muy chota de colapso. El colapso más bien lo tenemos que entender, y esta era la frase que les quería citar de Yayo, ella dice, no podemos pensar que el colapso es algo que pasa fuera nuestro, afuera de nosotros, sino que el colapso también y en simultáneo es interior, es interno. Por eso me gustó, Ale, esto de qué tiene que ver el colapso con la deconstrucción. Bueno, quizás es el mismo proceso. Si estamos hablando de la relación de cuerpos y territorios y estamos viendo el derrumbamiento de los modelos de producción y reproducción de los territorios, bueno, lo mismo podemos pensar en términos de los cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que está colapsando? Y bueno, podemos pensar todo lo que se está deconstruyendo, todo lo que se está cayendo adentro nuestro. El colapso nos trae, por ejemplo, la pregunta por el futuro. Volvemos a jugar, ¿quieren? Me meto, digamos, en escenarios futuros
¿O le sigo dando rosca a esto de las masculinidades y lo que se cae adentro nuestro en relación al colapso? Los dos. Los dos. Los Dale, dos. como quieran. Bueno, dale, dale, dale. Hagamos así mejor. Así no hablo solo. Me encanta, Fernando. O sea, la inteligencia artificial me sacó la ficha, todo, todo lo que dijo es verdad. Bueno, bueno, voy a hacer lo que puedo. Voy a hacer lo que puedo. No es fácil acá, Fernando, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? No creo que vaya a contestarte a las preguntas, sí voy a reflexionar con estas cuestiones que me trajiste. Em, Algo que me parece interesante y como darle la vuelta que recién lo dije, pero repensémoslo. El ecofeminismo no dice que los hombres son buenos, o que los hombres son malos, ni que las mujeres son buenas, ni que las mujeres son malas. O sea, el ecofeminismo lo que plantea es que el sistema patriarcal es opresivo de los cuerpos y de los territorios, y se alimenta de la energía de los cuerpos y de los territorios. Entonces, en tanto cuerpos,
afecta a hombres y a mujeres por igual. Ahora, por supuesto que el ecofeminismo historiza, tiene una mirada material de la historia, ¿no? Materialismo histórico, para no decir otro término, y lee en esa materialidad de los procesos históricos una opresión sistemática de los cuerpos masculinizados, socialmente masculinizados, sobre las potencias cuidadoras feminizadas. Ahora bien, lo que reconoce el ecofeminismo es que como humanos mamíferos que somos, tanto hombres como mujeres tenemos la disposición corporal y espiritual de entregarnos a las tareas del cuidado. Eso me parece interesante. Vos, Fernando, Agustín, Alexi, tienen la capacidad de cuidar a un bebé prematuro al igual que la tengo yo. Que si estamos los dos juntos, las tareas las voy a desarrollar yo, es solamente por una cuestión de entrenamiento de género. Más allá de las cuestiones culturales, es una cuestión de entrenamiento. Yo fui entrenada para hacer eso, vos no. Lo que no quita, repito, que todas las personas mamíferas humanas tengamos la posibilidad del cuidado material y afectivo. ¿Se ve eso? Porque si entramos a hablar de los buenos y los malos, lo blanco con lo negro, es otra vez pararnos en una discusión patriarcal, profundamente patriarcal, porque es binaria, porque es dual, porque pone el acento en la separación, pone el acento en la diferencia. Por eso el ecofeminismo, y te recomiendo, Fernando, para pensar, que no me voy a meter, pero para pensar estas cuestiones rurales, los feminismos comunitarios territoriales. Lorena Capnal trabaja con masculinidades en los campos, con comunidades rurales y piensa las masculinidades de ahí. Lorena Capnal, una feminista comunitaria territorial guatemalteca, dice, cuando íbamos a defender las minas, o sea, que querían hacer explotación en una montaña para extraer, y mientras estábamos haciendo ese proceso de defensa de la tierra, nos dábamos cuenta que los propios hombres de nuestras comunidades violaban a las niñas. Entonces no queríamos la violación de la montaña, pero estábamos silenciando las violaciones de las niñas. Entonces de ahí nace el concepto, por ejemplo, de cuerpo-territorio. Voy a traer una imagen para pensar el cuerpo-territorio porque siento que estamos ahí como medio en intimidad. Me imagino que deben haber trabajado, haber escuchado bastante sobre una violación efectiva, ¿no? O sea, un falo adentro de un cuerpo útero portante. El fracking. ¿Vieron alguna imagen de lo que es el fracking? Es un pene gigante de metal metiéndose al centro de la Tierra y mandando su semen, que en ese caso es su energía que rompe todo. Traigo esto solamente para ver la violación y el abuso y el extractivismo de la energía, tanto a un cuerpo como a un territorio. Entonces, el, lo voy a decir así, es políticamente correcto, puede ser confuso y es incómodo. Pero lo que quiero decir es, el problema no es el hombre o la máquina, sino que la lógica de nuestro sistema está basada sobre la necesidad del extractivismo. ¿Podríamos vincularnos de otra forma? Sí, claro, por supuesto. Cuando querés estudiar cuáles son esas otras formas, o te caes de la historia de la civilización y te vas a hacer esta arqueología, donde las mujeres, donde las comunidades eran nómadas, donde había división de las tareas, comunidades matrísticas, donde las mujeres parían con placer,
donde los hombres estaban al cuidado de la protección, donde cazaban y tenían un vínculo con la naturaleza, o sea, donde esas tres emancipaciones del propio cuerpo, del resto de los humanos y de la naturaleza no existía. Ahora, basándonos en estas tres emancipaciones, bueno, los distintos sistemas socioeconómicos que tuvimos a lo largo de la historia. Em, ¿Sí? ¿Estamos con eso? Me había hecho otra pregunta más, Fernando, que le iba a contestar y me la olvidé, porque hizo muchas. Pero bueno, ah, sí, 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 eso era lo que iba a linkear con lo del futuro. Bueno, esta otra idea que quiero retomar es esta del colapso y la deconstrucción, ¿no? O sea, empezar a entender el colapso. O sea, está buenísimo que estemos acá en manada mixta, que es súper necesario. No solo porque la unión hace la fuerza, sino porque tenemos que empezar a entrenar todas las cualidades que hemos perdido, ¿no? La sensación de seguridad en la mixtura hombre-mujer, tenemos que volver a recuperarla porque la hemos perdido, no quiero decir por completo, pero casi. Y eso hizo, todo esto se graba, y eso hizo algo bastante incómodo y disociativo para los cuerpos. O sea, nos generó disociación, porque todos, todas, todes somos hijos, hijas, madres, padres, hermanos, hermanas, vecinos, amantes, parejas. Entonces, el ecofeminismo, por ponerme en un lugar, pero en realidad también tiene que ver con mi perspectiva, tiende a la conexión y a la urgencia hoy de conectar estos puntos. Y todo está asociado, ¿no? Y me parece importante como cuando hablamos de colapso, darnos cuenta que no hay ninguna forma de salir de la que estamos, si es que vamos a salir y si es que tenemos que salir, que ni idea, que no sea de forma comunitaria. Y vivimos en comunidades mixtas, de géneros múltiples, diversos. Y lo puedes agarrar de cualquier lado, ¿eh? Esto lo puedes agarrar desde la biología, desde la filosofía, desde los estudios de género, desde la astrología con Plutón en Acuario. Agárralo de donde quieras, de la naturaleza y la diversidad de los ecosistemas. Agárralo de donde quieras. Pero lo que hay es complejidad, multiplicidad y diversidad. Y tenemos cabezas, cerebros, formas de vincularnos de binomios, blanco-negro. Y estamos en la era del arco iris. Bueno, no sé. Esto es como una brevísima introducción al ecofeminismo. Por supuesto que les puedo pasar información. A mí lo que más me gusta del ecofeminismo es esto de que no es ni teórico ni práctico, sino es como una forma, ¿no? de vivir. No me gusta decirle ecofeminismo porque antes tengo años de activismo aguerrido, ¿no? De lucha social, de resistencia comunitaria, política, que está buenísimo y es hermoso y es súper poderoso, más es muy interesante también hablar de formas de creación, de estrategias, de construcción. O sea, yo sé que estamos para la deconstrucción y para el colapso, más en simultáneo, sí hay cosas que tenemos que poder construir, como dice Selva, ¿no? Así, como yin-yanear.
yin-yanear, un poquito de sombra, un poquito de luz, un poquito de caca, un poquito de amor. O sea, sí, o sea, se habla de nuevas instituciones, sí, las nuevas instituciones es algo a construir. No sé si es que tenemos que, porque cada vez que nos agarramos de una receta, es como que vamos ahí a hacer la torta y después no nos gusta comerla, ¿no? Entonces, como que siento que en todo caso sucederán. Ahí es donde sí quiero pensarlo con ustedes, porque tengo muchos amigos, colegas que vienen de las militancias y, bueno, de hecho yo también vengo de trabajar en el tercer sector y en organizaciones sociales. Entonces se piensa mucho a nivel institucional, ¿no? Como esto, faltan las nuevas instituciones o en todo caso las instituciones viejas ya caducaron, están colapsando. Todas las instituciones, las internacionales. Entonces, bueno, ¿qué es lo nuevo? Y ahí también me parece que el trabajo es múltiple y si no podemos sentir seguridad en el propio cuerpo, digo seguridad como uno de los valores necesarios para poder alojar la diferencia, para poder ser huéspedes de lo que no nos corrobora. Yo estoy segura que esto va a ser un valor necesario para transitar el tiempo que nos toca. O sea, ser huéspedes de lo que no nos corrobora. O sea, no podemos juntarnos con los que piensan como yo. Eso es lo que genera la disociación. Más tenemos muy poco espacio disponible para amar lo diferente. Estamos ejercitándolo, estamos en vías de eso, ¿no? Pero entonces, si para hacerlo esquemático, si antes decíamos que hay tres emancipaciones en las que se basa el patriarcado, que es del propio cuerpo, del resto de los humanos y de la naturaleza, bueno, quizás podemos empezar por ejercitar eso, ¿no? Cómo volver a vincularme de un modo no, no binario con mi propio cuerpo. Lindo, feo, malo, bueno, salud, enfermo, hombre, mujer, ni idea, ¿no? Cómo repensar de forma compleja la relación con mi cuerpo y cómo sentir espacios cada vez más amplios, más amorosos, más anchos, ¿no? Porque si en nuestro propio cuerpo no podemos sentir alguna instancia de no ansiedad, va a ser muy complejo después eso llevarlo a otros. Porque, a ver, yo estoy hablando pensando en algo que no les dije, ¿no? Pero imagínense, imagínense lo que ya vienen laburando. Se inunda Bahía Blanca, se incendia la Patagonia. O sea, en 3, 4 días sucede algo que tenemos que comunicarnos un montón de personas que no nos conocemos, que nos chupamos un ovario, que la verdad te miro y ya tu sola presencia corrobora que no sos igual a mí y que no pensamos lo mismo. Todo mi harén de prejuicios puestos al funcionamiento de me tengo que comunicar con aquella persona de la cual pienso caca. O sea, va a ser muy complejo y no va a quedar otra, que eso también es muy interesante. Por eso, del cuerpo propio a la relación más núcleo primario, ¿no? Podemos poner familia, a la comunidad, esos tres saltos son fundamentales y después el último salto que es con la naturaleza. Entonces, hay una frase, y con esto voy a cerrar antes que entremos en la charla. ¿Estamos bien de tiempo, Ale? Perdón. Sí, sí, ahí ya, Esto cerradito. último. Sí, perfecto. Hay una frase que para mí es orientadora, porque también me gusta de esta perspectiva de trabajo que no hay verdades,
o en todo caso las vamos construyendo de formas rudimentarias y entre las distintas partes, ¿no? Entonces, es una frase que orienta el hacer, que no es que dice, hay que hacer esto, ¿no? Que es, tenemos que prepararnos para que en eso que sea que vaya a ocurrir, en eso que sea que vaya a ocurrir, no estamos discutiendo qué va a ocurrir. Si Alexis piensa que nos vamos a morir y Selva piensa que va a estar todo bien, nos podemos pelear. Pero no importa lo que sea que va a ocurrir, tenemos que entrenarnos para que sea más fácil que surja la cooperación que la lucha de todos contra todos. O sea, ¿qué podemos hacer hoy? Selva y Alexis se entrenan para, en sus diferencias, conversar y tratar de que de alguna forma la inteligencia colectiva comprenda que juntos somos más fuertes que cada uno por separado. Creo que Jam tenía recién puesto un póster que no sé si es de Prensa de la Libertad, que decía menos mal que estamos juntos, ¿no? Eso es lo que tenemos que entrenar. ¿Podemos entrar en el debate de lo que va a pasar? Sí. Y ahí nos vamos a estas ideas de futuro, que a mí también me gusta mucho pensarlo, y bueno, hay teorías y cosas para decir al respecto, que no vamos a entrar ahí. Pero, mientras tanto, ¿qué? Colapso, listo, fin del mundo, no, ya sabemos que no es el fin del mundo, que esa es la mirada patriarcal del colapso, que el colapso en realidad es una complejización donde lo que va a suceder, se van a simplificar los sistemas. Inundación, pensemos eso, pensemos en la inundación de Bahía Blanca o en el fuego de la Patagonia. Simplificación de los sistemas. Toda mi vida pasa a ser, tengo que defender la casa. Lunes, martes, miércoles, jueves, estoy ahí. Los borcegos y el fuego. Parece una exageración, pero no lo es. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, estos espacios. Mientras tanto, entrenarnos para alojar las diferencias. Hermoso, hermoso. Yo lo que propongo para no extractivarte, amiga, vamos a... hacemos un cortecito, un pis, una música, reciclamos el mate, movemos el cuerpo y volvemos. Y acá, bueno, hay una lista de temas que, bueno, que fueron surgiendo y abrimos conversación hacia futuros posibles. Vamos, gracias. Espectacular, hermoso. Volvemos en un ratito. Bien. Cada vez más convencido que en esto de la conquista del inconsciente también está esta cosa de las guerras químicas, ¿no? También cortisol, adrenalina, entonces generar todo lo otro, ¿no? ¿Qué tema ahí? Bueno, ¿cómo estamos acá? Florcit, ¿cómo estás, amiga? ¿Da para seguir grabando, no? ¿Qué te imaginas? Hacemos acá, abrimos micrófono, rosqueamos, planificamos cosas. ¿Qué hacemos? Yo me imagino que no, pero bueno, no sé. Yo siempre prefiero que no, porque Que- después digo que- cosas y me bardean, ¿viste, amigo? ¿Cómo es esto? Corto la grabación ya, O mirá. sea, si quieren que sea realmente políticamente incorrecta como me gusta hacer, no. Pero si no, sigamos grabando y también puedo con eso. Eso lo tenemos a Fernando con la inteligencia. Estoy entrenada, soy Con la mujer, puedo inteligencia fingir artificial. perfectamente. Yo creo que estamos regalados igual, amiga, entre la inteligencia artificial y todo, por más que grabemos o no grabemos. Así que tenemos los aparatitos acá cerquitos, o sea, hay micro, o sea, es igual. Así que vamos a hacer un mundo mejor. Voy a dejar de grabar entonces. ¿Querés que hagamos un saludo y agradecimiento, un cierre y cerramos la grabación y ahí vamos? Dale, le doy play, vamos. Bueno, Bueno, dale. bueno, nada, gracias a las personas que acá estamos escuchando. Vamos a seguir en conversatorio en modo intimidad y presencialidad, por más que estemos en la virtualidad. Aprovechamos las caras y los cuerpos que somos. Y cualquier cosa, bueno, pueden contactar a Ale conmovidos, que nada, te quiero agradecer, Ale, porque me parece un espacio muy cálido. Mueven la Gracias. cabeza, bailan, Hacía hay mucho que no humanos. hacíamos cosas, ¿eh?
Hay humanos. Vamos. Bueno, gracias por traerte. Te encuentran en Instagram al momento como flor-carva, con B larga. Un montón de magias que comparte ahí la amiga. Ahora está haciendo algo en Uruguay también de alquimistas, que también me parece que está trabajando esto de los químicos justamente que nombrábamos recién, el cuerpo, generar así estados anímicos reconstructivos, estabilizantes. Bueno, ahí la pueden ver. Arroba flor-carva. Gracias, Flor, hermoso, hermoso. Estar aquí contigo. Un Gracias. placer. Gracias a todas las personas que se sumaron. Listo. Ahora sí, ya está. Vamos. Vamos. Bien, acá, Florencia, ¿podrías escribir por aquí el nombre de la compañera ecofeminista de Ah, sí, Lorena Cabral, ¿será? sí. Hay unos videitos que están buenísimos en YouTube de Lorena Cabral, ahí va. Bueno, a mí cosas que me quedan dando vueltas para nombrarte, por ejemplo, que anoté, puntas, ¿no? Como elige tu propia aventura. Hay algo que me intriga también, que me gustaría que hablemos, por ejemplo, que tiene que ver con esa mirada distópica y cómo lo comunicamos también, ¿viste? Porque cuando nombramos colapso o hacemos un videito rápido en Instagram, estamos haciendo el juego a la peli, ¿no? Y como que ya vemos la imagen y ya nos angustiamos entre nosotros y es como, ¿y qué pasa con cómo es esta imagen? ¿No? Está el cyberpunk y el cyberzoom, es el cybersun, Solar. cyber solar. Bueno, por un lado, No. esa es una temática que me gusta, como futuro Ghibli, la última, ¿no? Creo que medio que juega en esa índole. Después, eh, otra aventura, los recursos humanos, un poco también lo que ahí la nombraste a Fabri también, que en un momento le preguntan, che, y con toda esta movida que está pasando en el planeta, ¿dónde conviene ir a vivir? Donde hay más agua, donde es más alto, más bajo, ser lejos del Ecuador, y ella lo que dice algo así es, donde haya una comunidad organizada y haya comunicación, que me pareció muy acertado y vamos para ahí. Después, otra aventura es que me gusta también es pensar nuevos sistemas terapéuticos. También recordemos que acá estamos en esto, ¿viste? Como no es lo mismo, yo siempre lo digo, no es lo mismo abrir un círculo para tratar la temática masculinidades, que seamos un grupo de varones que nos mandaron nuestras novias porque si no nos rajan de casa, o ahora que se nos está inundando la casa, ¿no? Son dos estados diferentes de cómo llegamos. Entonces, esa es otra también tangente. Y los sistemas terapéuticos, ¿no? Como, está bien, cuando vamos en el plan de pensar la masculinidad y todo, bueno, buenísimo, hablemos de Jung, hablemos de los arquetipos, hablemos de los mandatos de masculinidad en esa parte simbólica. Ahora, si estoy teniendo que se me prende fuego la casa y no estoy acostumbrado a conectar con las emociones, nunca fui a terapia, pensaba que yo era el propio terapeuta, me juntaba con mis amigos y pensaba que era terapia grupal y no, como qué pasa, ¿no? En todo eso. Siempre está ese chiste que es muy gracioso, que es que dice que una reunión de amigos es como terapia grupal, pero donde nadie mejora. Eh, Eso es muy bueno. Y después más preguntas, como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hay para hacer? ¿Estamos en el horno? ¿No? Y la palabra reconciliación. Yo estoy trabajando la palabra reconciliación, que también es religar, es reunir como clave, porque siempre también hablamos, y si hablamos más también por el lado de lo terapéutico, de la integración, buenísimo, integrar, si hablamos de los opuestos, bueno, integrar el femenino, el masculino, toda esa película. Ahora, integrar las sombras, las partes mías que no me gustan, integrar a la otra edad también que no me gusta, porque es K o porque es el otro o porque, ¿no? Y la clave para mí, no sé, si querés que tiremos el hilo acá, no sé, que me gustaría ver qué te parece. Porque aparte sé que en Alquimista también lo estás laburando, obviamente, y lo acabas de nombrar. Como ese paso anterior a la integración que yo me imagino, que es la reconciliación. Porque yo no puedo abrazar a uno que me estoy cagando a piñas hasta hace 2 minutos, sino como, che, ¿cómo es ese momento de saber que nos necesitamos? Porque vamos a tener que convivir y llevarnos bien con los que votan para acá, con los que votan para allá, con los leones, con los incels y con los que todos estamos acá, ¿no? Como, porque si no, no vamos a poder seguir segmentando y que, bueno, se entendió. ¿Vamos por ahí? Hashtag teta. Vamos. Bueno, ya me tiraste un montón. No sé si quieren también
otras personas ahí tomar la palabra, como si coinciden para el lugar donde me está llevando el compañero, O volantazo, se puede hacer lo que se o quiera. volantazo. Si alguien tiene alguna urgencia, tire la urgencia. Porque todo esto va a ser parte de las cosas que responda, Ale. ¿Vos por qué? Me intuís. ¿Puedo Eh, tirar urgencia? dale. En esto, retomando esto de religar la integración, el tema de eso de la fragmentación, que no sabemos cómo comunicarnos, no estamos entendiendo, por ejemplo, el tema de la naturaleza. Nunca salimos de la naturaleza, no estamos aparte. Entonces, en esa cosa de, bueno, salgo un ratito de la naturaleza. Estás hecho de naturaleza. No tienes que salir a ningún lado. Estamos en colmenas medio poco eficientes, medio raras, pero esto de la fragmentación, acá voy a tirar un poquito volantazo a la parte de algo que nos atraviesa con la fragmentación en humanidad, micro y macro, el tema del trauma y la desconexión, la pérdida de la continuidad sobre todo. En esto de la amnesia ancestral, que hay toda una tradición oral donde no hay una historia que está fuera de la historia, hay un recorte de una narrativa que deja fuera todo lo que vaya en contra de eso, todo lo que lo resista va en contra y ahí se sostiene todo el tiempo con el consenso desde un lugar emocional, no cognitivo, desde mucho tiempo de patriarcado, de generaciones y generaciones que siguen haciendo lo mismo sin saber de dónde viene, y esa cosa es la sobreadaptación a ese estado de fragmentación. Que una vez que llegas al colapso es como lo de tocar fondo, y te das cuenta de que el vacío y el agujero que te deja esa pérdida de continuidad es inevitable, toca meterse en la sombra, hacer el trabajo con las partes, hasta volver a entender esa integración, qué pasó, y recuperar esa continuidad y a ver qué hacemos después de eso, porque una vez que se rompió y se volvió a formar, es un nuevo equilibrio, no se puede volver para atrás. La naturaleza siempre sigue avanzando, la vida siempre sigue avanzando. Entonces, Totalmente. ¿cómo reconocemos eso, ese vacío que está habiendo ahora, en lugar de tratar de reparar lo que se rompió? Y además de eso, como entender esa parte de lo que pasó y lo que se rompió son cosas diferentes. Porque se rompe la continuidad, se rompe la confianza en la vida, Hermoso. se rompe la creatividad, se rompen todas las cosas en los valores en los que nos apoyamos y las funciones que necesitamos para funcionar eficientemente dentro del sistema más grande que es la vida. Me tenías urgencia. Es- sí, no, y está buenísimo esa urgencia. Es lo verdaderamente urgente. O sea, pensar eso, ¿no? O sea, pensar el tiempo que estamos transitando, no como, no como un cambio, sino como una ruptura. Esto, bueno, solemos decir estamos rotos, ¿no? Ahora se hace mucho el chiste respecto de que estamos rotos y que qué bueno que estamos rotos, porque si estamos rotos entra la luz por ahí donde estamos rotos. Bueno, la pandemia es un muy buen ejemplo de por qué hay nueva normalidad. Porque hubo ruptura, o sea, no hubo un cambio, ni siquiera una transformación. Hubo algo que se rompió. Y lo que vino después no fue lo mismo que antes. Hubieron cosas que cambiaron y no volvieron a la normalidad. No es una nueva normalidad, es otra cosa. Lo mismo Normal del se murió. trauma. La, Normal se murió en el 2020. claro, claro. Eh, Entonces está bueno esto porque lo que estamos transitando de forma colectiva, y esto la invitación que les hago, que nos hago, siempre es hacer este ida y vuelta o este jueguito entre mi cuerpo y mi territorio. Mi yo y mi relación con mi pareja y con mi familia y con la comunidad, ¿no? Como tratar de ver esto, ¿no? Como qué hay roto en mí, qué hay roto en este vínculo, qué hay roto en la comunidad, qué hay roto con la naturaleza. Y ahí hay algo que me parece muy interesante que podemos pensar y es el duelo. O sea, hay algo que estamos perdiendo. Estamos en duelo socialmente. Somos la generación de la transición. Nosotros, nuestros
hijos y los hijos de nuestros hijos, porque la transición ecosocial en la que estamos, este momento que llamamos colapso, que ya sabemos que no es el fin del mundo, sino una ruptura respecto del paradigma que veníamos siendo, ¿sí? Que esta ruptura, vuelvo a repetir, es material, es como la pandemia, es material, es un proceso material. O sea, ¿qué pasó? No hay más combustible fósil y hay inteligencia artificial. Estoy siendo muy reduccionista a propósito, ¿no? Pero ¿se entiende? O sea, este sistema de qué se alimentaba. Se alimentaba de algo, ya no hay más alimento. El sistema no se puede alimentar más. Y hay nuevas tangentes, complejidad. Ejemplo, inteligencia artificial. Resultado, no se puede predecir. Estamos frente a la incertidumbre. Entonces, el duelo es por la historia de futuro que sabemos que no va a suceder. O sea, tenemos que duelar. Bueno, ustedes trabajan bastante en el ámbito de la sí, ¿no? Pero tenemos que duelar la fantasía que teníamos de futuro. Como sujetos deseantes, no podemos seguir deseando lo que deseábamos, porque ese deseo ya no es ecológico, ya no es sostenible y muy posiblemente no sea real, o sea, no sea posible que se materialice ese deseo. O por lo menos va a estar enmarcado en este duelo profundo de las condiciones que estamos atravesando. Y acá vienen preguntas que también son interesantes, ¿no? O sea, yo el librito, como para, para hacerle un guiño a Fernando, sí tengo un libro que se llama La infertilidad como negocio, cuidar la matriz frente a la matrix, donde recupero, como decía Selva, algunas cuestiones. Em, Hablo de la soberanía cíclica, que no me voy a meter acá, pero en ese librito termino diciendo como algo así, en la guerra, ¿no? En los momentos de guerra pasan cosas con los cuerpos. Como decías vos, Alba, hay trauma. Y hay trauma colectivo. O sea, es trauma que atraviesa la generación. Los cuerpos somatizan. Las mujeres, no sé, tienen amenorreas masivas. Los hombres quedan con heridas de guerra, con miembros fantasmas, con generaciones afectadas por traumas sociales, porque el cuerpo social es lo que se afecta. Entonces, estamos disponibles y dispuestos para atravesar traumas sociales. Ya estamos atravesando algunos, pero estamos en trauma social. El cuerpo colectivo está en dolor. Sin embargo, mientras que el cuerpo colectivo está en dolor, si somos capaces de entrenar la creación de comunidades y de espacios seguros, también seremos capaces de atravesar esto con placer, con felicidad, con alegría, con entusiasmo, con la idea de futuros deseables, no solamente posibles, catastróficos o no, sino deseables, con el armado de deseos, de pulsiones que se organizan en función de lo que sí. Esto me parece interesante. Es como, estás en duelo, sí, estás en duelo y estás triste, sí, pero capaz que a veces te dan ganas de coger. Estás en duelo, estás triste, sí, estás triste, pero quizás a veces te da ganas de cocinar y ponerte la música a todo volumen y mover la cabeza como un loco. Y sí, también pasa eso. Y una cosa tiene que poder convivir, por eso es interesante salir de los binarismos que les decía antes. Si no empezamos a alojar las contradicciones y a reconocernos como seres profundamente contradictorios, va a ser muy difícil caminar el tiempo que nos toca, porque ya no son tiempos de grandes ideologías. No hay forma de que los cuerpos entren en los grandes relatos. Y esto pasa en todas las historias, ¿no? De los movimientos sociales. Foucault lo analiza en la sexualidad. Siempre los cuerpos están en la vanguardia de lo que después podemos nombrar. Entonces, las trincheras afectivas de las que hablamos, ¿no? Siguiendo con este ejemplo de la guerra contra la vida y el estado de duelo colectivo,
también pueden ser grandes espacios de alegría, de danza, de celebración, de niños creciendo cuidados comunitariamente. Y eso tiene que ver con el colapso, porque miren qué interesante, ¿no? O sea, el colapso, si lo corremos de esta idea distópica de fin del mundo, donde siempre gana un estadounidense que tiene la pija dura, ¿no? Pero si lo corremos de ese lugar, surgen dinámicas de cuidado, lógicas comunitarias, colaboraciones impensadas, ayudas donde no veíamos la posibilidad de que allí las hubiera. Y esto es algo sumamente necesario decir cada vez que hablamos de colapso. Y esto está estudiado y está comprobado que es mentira que en los momentos de crisis los mamíferos obramos matándonos unos a los otros. Por empatía radical, funcionamos tendiendo la mano. Si vos ves a alguien que se está ahogando, el primer acto reflejo va a ser ayudar. No digo que siempre, no estoy generalizando, pero sí en momentos de catástrofes, los humanos somos solidarios los unos con los otros. Entonces, si toda la modernidad nos metió adentro del gran relato de el Ahí está, ahora sí. A ver, aquí viene Fernando. Ahí está. A ver, También venía, a ver. Hola. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal?